Sí, buenas noches. Mi nombre es Alcántara Ibarra Fernando Enrique para la clase de bases de farmacología. Mi tema va a ser vías de administración. ¿Qué es una vía de administración? Es una ruta de entrada por el cual se introduce un fármaco al organismo para producir sus efectos o sitio donde se coloca un compuesto farmacológico, el cual ejercerá una acción local o sistémica, también denominada general. Las vías de administración son la administración de fármacos tienen los siguientes objetivos: auxiliar al organismo a sobreponerse de una enfermedad, aliviar los síntomas de las enfermedades, promover la salud, prevenir las enfermedades y se dividen en dos grupos: vías directas o inmediatas. Cuando producen algún daño o injuria en la piel o mucosas, generalmente a través de una inyección, tales como la intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, epidural, intratecal, intraventricular, intraarterial, intraósea, intraarticular, intralinfática, entre otros. Y también están las vías indirectas o mediatas, cuando el medicamento atraviesa piel o mucosas sin producir daño, tales como oral, sublingual, óptica, ocular, vaginal, tópica, rectos y otros. La elección de las vías depende de las necesidades clínicas y de las circunstancias. Es evaluada en función a la velocidad y eficacia de cómo el fármaco actuará, los efectos adversos debido al propio fármaco y al medio de administración que puede verse afectado por el uso de las vías elegidas. ¿Cuántas vías de administración tenemos? Administrados por la boca vía oral, inyectados en una vena vía intravenosa IV, en un músculo vía intramuscular IM, dentro del espacio alrededor de la médula espinal vía intratecal o debajo de la piel vía subcutánea, colocados debajo de la lengua vía sublingual o entre las encías y la mejilla vía bucal, introducidos en el recto vía rectal o en la vagina vía vaginal, colocados en el ojo, que es la vía ocular, o el oído, vía óptica, vaporizados en la nariz y absorbidos por las membranas nasales, que se denomina vía nasal, inhalados en los pulmones, habitualmente por la boca por inhalación. Ahí podemos ver cuando a uno les dan un fármaco, que es las famosas nebulizaciones, ¿no? O por la boca y la nariz por nebulización. Ahí lo podemos ver. Aplicados en la piel, uso cutáneo para el efecto local, que es tópico, o en todo el cuerpo, que es sistemático. Distribución a través de la piel mediante un parche transdérmico para obtener un efecto sistémico. Cada vía de administración tiene objetivos específicos, ventajas y desventajas. Vía oral. Muchos medicamentos se pueden administrar por vía oral como líquidos, cápsulas, tabletas, comprimidos masticables. Dado que la vía oral es la más conveniente y por lo general la más segura y menos costosa, es la que se utiliza con mayor frecuencia. Algunos fármacos administrados por la vía oral irritan el tracto digestivo, por ejemplo la aspirina, ácido acetilsalicílico, algo así, y la mayoría de los demás fármacos antiinflamatorios no esteroides. Pueden dañar el revestimiento del estómago y del intestino delgado y causar úlcera o agravar una preexistencia. Hay otros fármacos cuya absorción es el tracto digestivo o limita o irregular, o bien son destruidos en el estómago por los ácidos y las enzimas digestivas. ¿Cuándo no puede utilizarse la vía oral? Se requiere otras vías de administración, como por ejemplo cuando una persona no puede ingerir nada, cuando un medicamento se debe administrar rápidamente o en una dosis muy precisa o muy grande, cuando un fármaco se absorbe mal o de forma errática en el tracto digestivo. Las vías inyectables. La administración mediante inyección por vía parenteral incluye las siguientes vías de administración, que son subcutánea, que va a 45 grados directamente sobre la dermis. Intramuscular, en un músculo que es obvio que va directamente al músculo con una inclinación de 90 grados. Intravenosa, que va con una inclinación de 25 grados directamente sobre la dermis también.
e intratecal alrededor de la médula espinal, que va directamente sobre la espalda, ¿no? Un producto farmacéutico puede ser preparado o manufacturado de manera que se prolongue su absorción desde el lugar de la inyección durante horas, días o más tiempo. Estos productos no necesitan ser administrados por la misma frecuencia que los fármacos de absorción más rápida. Vías de administración. Está la vía respiratoria, permite la utilización de farmacológica de sustancias gaseosas y sus vías características son las intra, intratraqueal usada sobre todo en situaciones de urgencia. La intraalveolar, cuyo uso más frecuente es a través de los aerosoles, que es los famosos aerosoles, ¿no? Vía tópica. Se busca fundamentalmente el efecto a nivel local, no interesando la absorción de los principios activos. Usa la piel y las mucosas para la administración de un fármaco y del uso más habitual es a través de pomadas, cremas o ungüentos. Vía transdérmica, conocida también como vía percutánea, permite la administración de principios activos a una velocidad programada o durante un periodo establecido, siempre y cuando la piel permita la llegada de los capilares cutáneos. La vía intramuscular es preferida a las vías subcutáneas cuando se requiere administrar mayor volumen de un fármaco debido a que los músculos están a mayor profundidad. Bajo la piel y los tejidos grasos se utiliza una aguja más larga. Los fármacos suelen inyectarse en un músculo del antebrazo, en el muslo o en la nalga. La rapidez con la que los fármacos es absorbido en el torrente sanguíneo depende, en parte, del suministro de sangre al músculo. Cuanto menor sea el aporte de sangre, más tiempo necesitará el fármaco para ser absorbido. La vía intravenosa se inserta una aguja directamente en una vena, así la solución que contiene el fármaco puede administrarse en dosis individuales o por infusión continua intravenosa, venoclisis. En la infusión intravenosa venoclisis, la solución se mueve por gravedad a partir de una bolsa de plástico colapsable, o bien, lo que es más habitual, mediante una bomba de infusión por un tubo fino flexible, el catéter, introducido en una vena por lo general en el antebrazo. Las vías intravenosas es la mejor manera de administrar una dosis precisa en todo el organismo de modo rápido y bien controlado. Vía intratecal. Se inserta una aguja entre las dos vértebras en la parte inferior de la columna vertebral y dentro del espacio que se encuentra alrededor de la médula espinal. El fármaco se inyecta en el conducto raquídeo. Es frecuente emplear una pequeña cantidad de anestésico local para insensibilizar la zona de la inyección. Esta vía se utiliza cuando es necesario que un fármaco produzca un efecto rápido o local en el cerebro, en la médula espinal o en las membranas que los envuelven, las famosas meninges. Por ejemplo, para el tratamiento de infecciones en estas estructuras, en algunos casos los anestésicos y los analgésicos como la morfina también se administran de ese modo. Vía rectal. En esta presentación, el fármaco se mezcla con una sustancia cerosa que se disuelve o licúa tras ser introducida en el recto. La absorción del fármaco es rápida gracias al revestimiento delgado del recto y el abundante riego sanguíneo. Los, los supositorios se prescriben para las personas que no pueden tomar un fármaco por vía oral porque tienen náuseas o no pueden tragar, o bien debido a restricciones en la alimentación como sucede antes y después de una intervención quirúrgica. Vía vaginal. Algunos medicamentos pueden administrarse en las mujeres por vía vaginal en forma de solución, comprimido, crema, gel, supositorios o anillo. De esta forma, el fármaco es lentamente absorbido por la pared vaginal. A menudo se utiliza esta ruta para dar estrógenos a las mujeres durante la menopausia, con el fin de aliviar los síntomas vaginales, como la sequedad, la irritación y el enrojecimiento. Vía ocular. Los fármacos utilizados para tratar los trastornos oculares como la glaucoma, la conjuntivitis y las lesiones pueden mezclarse con las sustancias inactivas para generar un líquido, un gel o un ungüento que pueden ser aplicados en el ojo. Las gotas oftálmicas son relativamente fáciles de usar, pero pueden salir del ojo muy rápido y por lo tanto no tienen una buena absorción. Vía ótica. Los fármacos utilizados para tratar la inflamación y la infección del oído pueden aplicar directamente en el oído infectado. Las gotas ópticas que contienen soluciones y suspensiones se aplican normalmente solo en el conducto auditivo externo. Antes de aplicar las gotas ópticas,
Se debe limpiar al fondo la oreja con un paño húmedo y luego se debe secar. Vía nasal. En caso de que un medicamento deba ser inhalado y absorbido por la delgada membrana mucosa que reviste los conductos nasales, es necesario transformarlo en diminutas gotitas suspendidas en el aire atomizado. Una vez absorbido el fármaco, entra en el torrente sanguíneo. Los fármacos administrados por esta vía suelen actuar rápidamente. Algunos irritan los conductos nasales. Vía inhalatoria. Los fármacos administrados por inhalación bucal pueden ser atomizados en gotitas más pequeñas que los administrados por vía nasal, para lograr que los fármacos pasen por una tráquea y entren en los pulmones. La profundidad que alcanzará el fármaco en los pulmones dependerá del tamaño de las gotas. Y toda esta información la recabé de una página por Jennifer Lee, Farms Mass of Pharmacy and Pharmaceutical Science, University of California de San Diego, revisado médicamente el junio 22, en una página oficial que se puede ver ahí. Mi conclusión de esto es que saber todos los, es muy importante saber todo las vías de administración para poder uno en algún tiempo, en algún momento que pueda administrar un fármaco, saber cuál es la función y cuál es la absorción más favorable que puede ser a través de un fármaco para el bienestar de algún tipo de paciente. Esa es mi conclusión. Buenas noches.